¿Qué tal? Buenos días, José. De hoy, ahí me escucha fuerte y claro. Bien, vamos a dar inicio. Ya en el video explicativo les hice mención que estamos por entrar a la recta final de su curso. De hecho, estaríamos culminando la semana entrante. Y bueno, en esta parte de su video explicativo hablamos de lo que es la división de poderes como parte de la estructura del Estado mexicano. Que en esta parte partirá de los artículos 40 a los artículos 148, 146, por ahí así. Ahora, ¿por qué es importante que México tenga una estructura política dividida en tres poderes de la Unión? Porque cada uno de ellos, de acuerdo a su grado de competencia, dirigirá las esferas de acuerdo a cómo se maneja cada uno de los estatutos del país. En este caso, hablábamos en el explicativo que México tiene como soberanía nacional, como parte de su soberanía nacional, radicará en el pueblo mexicano. Es decir, nosotros, al ser soberanos, al ser independientes, al tener autonomía como Estado, no dependemos de otras naciones o de otros sistemas jurídicos. ¿Me explico? Tan es así que nosotros tenemos esa facultad y esa potestad de poner a los funcionarios públicos bajo el sufragio, bajo el voto popular. En otros puestos administrativos, bueno, ya son las propias autoridades quienes, siendo pueblo, estructuran al Estado mexicano y ponen a sus gobernantes. Ahora, México está dividido en estados libres y federados, que también tienen sus propias formas de gobierno, pero partiendo de la Constitución Federal. Y que en este tenor, la división de poderes atiende a esa parte orgánica de la Constitución política. Recordará, José, que vimos la división de la Constitución, una parte dogmática que nos habla de los primeros 29 artículos que contienen las garantías individuales, los derechos fundamentales o también llamados derechos humanos y esas prerrogativas del Estado de Derecho. La segunda parte de la Constitución forma a esta parte de la estructura política del Estado y partiremos de tres poderes que integran al país. El primero de ellos es el poder legislativo. ¿Para qué nos sirve un poder legislativo? Pues en primera instancia, para que este sistema bicameral atienda a las leyes como deben de ser adecuadamente, no solo legisladas, sino también aplicadas, ¿sí? El Poder Legislativo tiene la encomienda, sí, de legislar, regular todo lo referente al proceso legislativo, ¿de acuerdo? Pero también tiene esa facultad de velar por nuevos proyectos de ley, recibir aquellos proyectos de ley que tengan origen desde el Ejecutivo Federal o desde los congresos locales para hacer toda una estructura política, revisar esos proyectos y hasta cierto punto autorizarlos. ¿Por qué hablo de un sistema bicameral? Porque son dos cámaras. Por un lado, la Cámara de Diputados, que se integra por 500 diputados, y la Cámara de Senadores, que se integra aproximadamente de 250 a 300 senadores. Ahora, los congresos locales están instituidos en lo que es las 32 entidades federativas. ¿Por qué? Porque cada estado también debe tener sus propios proyectos de ley, sus propias iniciativas, ¿de acuerdo? Entonces, específicamente para congresos locales estamos hablando de diputados, nada más. Senadurías solamente es a nivel federal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Senadores no hay en congresos locales, solamente a nivel federal. Ahora, parte también de la revisión de leyes es que las cámaras tienen lo que se llaman estructuras políticas
pero también tienen fracciones, ¿sí? Y tienen esta parte de cada uno de los partidos políticos que lo integran, deben tener asesores jurídicos, deben de tener personas especializadas en materia de programas sociales, de proyectos productivos, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera se atiendan adecuadamente las necesidades primarias de los ciudadanos y que esos proyectos de ley que se están discutiendo, que se están debatiendo en el Congreso de la Unión, siempre estén apegados al Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, nosotros siempre vamos a estar inmersos a la vanguardia legislativa. ¿Y a qué me refiero con la vanguardia legislativa? Que si una ley ya deja de ser garante, que si una ley ya no te permite hasta cierto punto eh, eh, hacer guardar a los derechos fundamentales, esa ley se tiene que reformar, se tiene que modificar. De ahí partimos con esa reforma al poder judicial, en donde un poder judicial que a lo mejor ya está obsoleto, que ya es corrupto, más allá de politiquería que se está hablando, quizá hay gente que discrepa, ¿no? Y dice que no teníamos por qué tener una reforma al Poder Judicial, que debe de imperar más la parte de la carrera judicial para elegir a los jueces, magistrados, etc. Pero en este sentido, nosotros siempre vamos a estar inmersos en este cambio estructural y jurídico. ¿Por qué? Porque un país que renueva sus congresos, que renueva sus leyes, es un país vigente, es un derecho vigente que se estaría aplicando. Ahora, para eso están las legislaturas, para hacer esas revisiones pertinentes, estudiar las problemáticas sociales y a través ya de los dictámenes de ley que se aprueben en el Congreso de la Unión, se pasan al Ejecutivo Federal. Para ello, la Cámara de Diputados se le va a denominar Cámara de Origen. ¿Por qué Cámara de Origen? Porque es ahí en donde vamos a recibir esos proyectos de ley y se van a discutir en los congresos. Si nos alcanza el tiempo, les voy a explicar lo que es el proceso legislativo. No lo contiene el programa como tal, pero a mí me gustaría mucho que ustedes supieran qué es exactamente el proceso legislativo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez aprobado el primer dictamen en la Cámara de Origen, es decir, en la Cámara de Diputados, se pasa a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores, y la que le va a dar el visto bueno final, para que en ese sentido, ahora sí, aprobados ambos proyectos, se hayan discutido por mayoría, se hayan aprobado por mayoría de razón también, se regresen al Ejecutivo Federal y el Ejecutivo los promulgue, los publique en el Diario Oficial de la Federación y la ley surta los efectos correspondientes. Bien, el segundo poder de la Unión compete al Poder Ejecutivo Federal. ¿Sobre quién va a recaer esta figura del Poder Ejecutivo Federal? Ni más ni menos que sobre el presidente de la República, ¿sí? Esta figura llamada presidente de la República tiene la encomienda de administrar todas las bases del país o que forman al país, desde las Fuerzas Armadas, los programas públicos, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación, la hacienda pública, las propias secretarías de Estado que forman la Administración Pública Federal, entre otras entidades, ¿sí? Entonces, el poder se deposita en una figura llamada presidente de la República. Y esta persona también tiene la facultad de promover o iniciar proyectos de ley, de promover esas iniciativas ante el Congreso de la Unión para mejorar los sistemas jurídicos en el país. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, es importantísimo que México, al ser un Estado democrático, sean sus representantes quienes lleven
esas cuestiones de administración del país. Como parte de los elementos del Estado, recordábamos que eran el Estado, el gobierno y el territorio. Bueno, pues al conformar un Estado sobre una extensión territorial, tiene que haber ¿qué? Un gobierno. Y el gobierno, a través del Poder Ejecutivo Federal, representado por el presidente de la República, tendrá que velar por todos y la mayoría de los ciudadanos. ¿Sí? Ahora, para efectos de los congresos, perdón, de los estados, también tienen su representatividad en el Poder Ejecutivo, que en este caso será el Poder Ejecutivo local y municipal. El Poder Ejecutivo local recaerá sobre la figura del gobernador del estado, ¿sí? Quien será el representante de todos los municipios que conforman la entidad federativa. ¿Para qué? Para hacer las mismas funciones que el Poder Ejecutivo Federal, ¿sí? Y desde luego, que el municipio también tenga su representante del Poder Ejecutivo, recaído en la figura del presidente municipal y para la Ciudad de México, de los alcaldes delegacionales. Bueno, lo que antes eran los jefes delegacionales o los delegados políticos, ahora son los alcaldes. Y desde luego, cada uno de las figuras que estoy mencionando tiene esa facultad y esa potestad de representar al ciudadano ante las autoridades, ante las propias instituciones que se han creado para que el país funcione. De acuerdo con la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal y su reglamento, el presidente también tiene que someterse al escrutinio público, tiene que rendir cuentas. Por eso, cada 1 de septiembre se acostumbraba que el presidente rindiera o rinda un informe de gobierno, mismo que se va a presentar ante el Congreso de la Unión para que sea revisado y sea analizado y veamos los avances que hemos tenido como país. Porque no nada más se trata de representar la investidura, ordenar a diestra y siniestra y medio trabajar, ¿no? No. O sea, el Poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas, tiene que estar sometido también al escrutinio público. Y esa es una de las tareas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. ¿Sí me explico? Entonces, en esa parte, nosotros tenemos esta conciencia de que el Poder Ejecutivo va a responder por nosotros los ciudadanos. Permítame un segundo, por favor. Ahora bien, el tercer poder de la Unión se refiere al Poder Judicial. Y el papel importante que tiene un Poder Judicial en un Estado representará esa línea de cómo se están aplicando las leyes. Obviamente, también la responsabilidad mayor del Poder Judicial es impartir justicia. Que la justicia sea pronta, sea expedita, sea transparente, que la justicia sea no ciega, que la justicia esté al alcance de todos los ciudadanos mexicanos. Que la justicia en esa parte nosotros tengamos acceso libremente, sin coacción. Entonces, en esta parte, el Poder Judicial tiene la encomienda no solo de la observancia general de las normas y leyes y reglamentos, sino también tiene la encomienda de emitir sentencias bien analizadas, bien referidas y sobre todo en apego a los derechos humanos. El Poder Judicial, como estatuto general, está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal con el que cuenta México. ¿Sí? Es el órgano supremo en donde nosotros podemos llevar controversias que se presuman son violatorias a derechos humanos. Dos, también lo compone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
porque si bien nosotros como soberanía nacional tenemos la potestad de poner a los gobernantes a través del sufragio, el Instituto Nacional Electoral es la entidad que se encarga de supervisar esas elecciones. Pero si llegáramos a cuestiones de controversias por fraude electoral, por compra de votos, pues para eso está en primera línea la FEPADE, pero subsecuentemente cuando nosotros queremos impugnar una elección, porque se presume no es válida o está viciada, para eso está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después vendrán los tribunales federales, los colegiados de circuito, que se encargan de revisar sentencias en materia de amparo. Y recordemos que el juicio de amparo es un juicio de garantías constitucionales que atiende a violaciones graves a derechos humanos. Por último, en el ámbito de cada una de sus competencias estará los juzgados de distrito, que es la primera instancia a la que el ciudadano puede recurrir cuando necesite la intervención del órgano jurisdiccional o bien cuando haya ya una cuestión contenciosa o en su defecto una cuestión de confrontación con algún otro particular o con el Estado propio. ¿Cuál es el papel de jueces, ministros, magistrados? Pues velar por los intereses públicos del ciudadano. Por eso su importancia al realizar los análisis pertinentes de los casos concretos a aplicar, necesita de un estudio a fondo para emitir buenos proyectos. Desde luego que cada uno de las entidades federativas tiene su propio poder judicial, con excepción del municipio, porque el municipio se reduce específicamente nada más a lo que son los síndicos procuradores o en su defecto los jueces conciliadores o los jueces de paz. Pero no son jueces que hasta cierto punto emitan sentencias. Otra precisión que voy a hacer es en las oficialías del registro civil, sobre todo en Ciudad de México, los conocen como jueces y está mal aplicado el término. ¿Por qué? Porque los jueces del registro civil, mal llamados jueces del registro civil en la Ciudad de México, no emiten sentencias. Expiden atestados de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de reconocimiento de paternidad, de adopción, pero como tal no emiten resoluciones judiciales. El término adecuado será siempre oficial del registro civil. Ahora, todo este conglomerado de poderes de la Unión, divididos en una teoría tripartita, necesita de funcionarios que lo lleven a cabo en el ejercicio de sus tareas. A esto lo vamos a intitular la administración pública federal, estatal y municipal. ¿Y cuál es la función de la administración pública? Pues atender a las necesidades del ciudadano para condiciones de mejora, para estatutos de manejo de presupuesto. O sea, el papel de la administración pública se va a dividir en la administración pública concentrada y desconcentrada, o lo que llamamos descentralizada, que son entidades al servicio del gobierno vía institucional para que atiendan esas problemáticas que aquejan a la sociedad día con día. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que estar atentos de cómo el funcionario público está haciendo su trabajo, está haciendo ese actuar en apego a la norma jurídica, en apego a derechos humanos, en apego a libre de corrupción, sobre todo eso, o sea, estar libres de corrupción. Entonces, para ello, la administración pública se va a componer o se va a estructurar a través de las secretarías de Estado. Llámese Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, la propia Fiscalía General de la República, que es una Secretaría de Estado. Contrario a lo que pudieran pensar, que la gente que trabaja en las fiscalías pertenece al Poder Judicial, ese es un error. La gente que trabaja en las fiscalías partiendo del Ministerio Público pertenecen y corresponden a quién, al Poder Ejecutivo Federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ellos salen los estatutos de la ley orgánica. ¿De acuerdo? Ahora, los organismos
centralizados de la Administración Pública Federal, lo acabo de referir, son las secretarías de Estado, todas las secretarías de Estado, la propia oficina de gobierno de la Presidencia de la República. Es un organismo centralizado. Los organismos desconcentrados o descentralizados son aquellos que están al servicio, sí, del propio Estado, pero que contienen patrimonio y personalidad jurídica propias. ¿De acuerdo? Para ello, ya estaríamos hablando de esas oficialías de partes, lo que son los órganos de control interno, lo que son, por ejemplo, las policías, asuntos internos, las propias empresas paraestatales, de participación de paraestatal, como por ejemplo Pemex, ¿sí? Que al procesar hidrocarburos no depende 100% de la centralización del Estado. Depende hasta cierta línea de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Energía, pero su autonomía misma le dice que ellos pueden procesar hidrocarburos con sus propios recursos. ¿De acuerdo? Ahora, otra empresa de participación paraestatal, Comisión Federal de Electricidad, que nos provee ¿qué? Energía eléctrica. ¿Sí? No depende 100% de la concentración del Estado mexicano a través de la Secretaría de Economía, más bien se desprende, se desconcentra o se descentraliza de la Secretaría de Economía para que con sus propios recursos atienda a esas necesidades del pueblo. Ahora, ¿cuál es el papel? Claro, la Administración Pública Federal tiene sus leyes, principiando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero de ahí se van a desprender los organismos de la administración pública y la ley de responsabilidad de servidores públicos. O sea, los funcionarios no se mandan solos. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de establecer los mecanismos regulatorios para exigirle al funcionario público una buena línea de ¿qué? De trabajo. Ustedes como administradores de empresas van a estar muy metidos y sobre todo muy relacionados con esta parte de la administración pública. ¿Por qué? Porque también la administración pública nos habla de una teoría de lo que son las concesiones. ¿Y qué es una concesión? Es un derecho de explotación que nos otorga el gobierno para servirnos de algún servicio. Por ejemplo, se me ocurren las ramales de los transportes públicos. Una cosa es que el transporte colectivo esté subsidiado por el gobierno federal, como es el caso del sistema de transporte colectivo Metro, alguna red de transportes eléctricos, algunos sistemas de RTP, o sea, red de transporte de pasajeros en la Ciudad de México. No sé allá por su entidad federativa si esté más o menos así estructurado, digo, el transporte. Pero finalmente, el transporte cuando tiene una concesión se le privilegia a un particular explotar las rutas de acceso de las vías generales de comunicación y ellos pueden ya implementar tarifas, no a su antojo, pero sí ya tarifas un poco más elevadas que los que nos pide dar un subsidio. El Estado de México le puedo referir que es carísimo, es un lujo trasladarnos en el transporte público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las concesiones así lo marcan. Ahora, por otro lado, estamos hablando también dentro de los funcionarios públicos que es deber de ellos hacer conciencia que están al servicio del pueblo, que no se están beneficiando del pueblo, sino todo lo contrario, están al servicio de nosotros. Y en esta parte voy a hacer referencia a este vocablo de burocracia, ¿no? Buró del francés, bureau, escritorio. Kratos del griego estudio, ¿sí? Entonces, poder. ¿Quién ejerce el poder desde los escritorios? El funcionario público. Pero de repente el funcionario público se le olvida que también es pueblo, ¿no? Y que de nosotros, pues sale su salario, salen sus vacaciones, sus prestaciones superiores a las de la ley, y que todos al final del día estamos al servicio de todos, todos necesitamos de todo. Por eso la administración pública tiene que ser progresiva, porque si no frenaría el progreso nacional. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en esta coyuntura, las secretarías de Estado
y más ahora con la nueva política de este gobierno que está en curso, necesitarán de esos estatutos éticos para poder dirigir a su Secretaría de Estado. Entonces, vamos comprendiendo que a través de la estructura geopolítica, económica y sobre todo del poder público del Estado, nosotros atenderemos a las necesidades más básicas del país. ¿Por qué es importante que México se mantenga como un Estado soberano, con un Estado en donde hay una división de poderes, como un Estado en donde hay representantes en favor del ciudadano? Porque de esta manera nosotros vamos a ser un país progresista. Un país dictatorial no va a surtir efectos en materia de crecimiento económico, por ejemplo. A diferencia de Venezuela y Cuba, que tienen bloqueos económicos, son economías dictatoriales y por lo tanto no los podemos considerar progresistas. Entonces, en esta parte, su administración pública, ahí sí está 100% centralizada, porque dependen meramente del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo y el Poder Judicial están al servicio del Poder Ejecutivo. Ahora, y a este punto quiero llegar, que nosotros como país, al tener tres poderes de la Unión, ningún poder puede estar por encima del otro, ¿eh? Cuidado. Ningún poder puede estar por encima del otro. Es decir, que las decisiones que tome el Ejecutivo Federal tendrán que estar avaladas y aprobadas por el Congreso de la Unión. Y que si se salen del contexto de lo jurídico y están violentando derechos fundamentales, entrará el Poder Judicial a través de las controversias constitucionales o de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para frenar esa manera despótica que pudiera tener el Ejecutivo Federal de establecer mecanismos poco garantes para los ciudadanos. ¿Sí me explico? Entonces, así sucedería también con el Poder Judicial de la Federación. O sea, la relevancia de hacer una reforma atiende a que los jueces o ciertos jueces estaban al servicio ya de empresarios corruptos, de narcotráfico, de delincuencia organizada. Y eso es muy grave, que el Poder Judicial estuviera al servicio de esos grupos minoritarios. Pudiéramos atender a esta cuestión de, de la carrera judicial, porque, o sea, ¿a qué llamamos carrera judicial? Aquí se lo voy a explicar así en palabras llanas, lo que manejamos los abogados como carrera judicial. La carrera judicial es esa temporalidad que tiene un juez por haber transitado en diversos puestos de los juzgados, ¿no? Probablemente empezó como archivista, luego de ahí se fue a secretario proyectista, y luego se fue a secretario de acuerdos, hasta que alcanzó ese grado concursal para poder ocupar una silla y emitir sentencias. A eso le llamamos carrera judicial. Pero sabemos que en este país todo se puede, ¿no? Y de repente hasta con dinero baila el perro. Entonces, en esa línea, a veces los jueces llegaban por compadrazgo, por palanca, pero no por carrera judicial. Y máxime, si esos jueces se están sirviendo de malos funcionarios, se están sirviendo de malos empresarios, se están sirviendo o están al servicio del crimen organizado, ya no puede ser garante en nuestro Poder Judicial. Lamentablemente así. Entonces, para eso, el Poder Ejecutivo Federal emite una reforma al Poder Legislativo para que desde ahí se haga la reforma al artículo 94, 90, 90 no, del 90 al 113 me parece ser, que es toda la parte del Poder Judicial de la Federación. Hoy día vamos a tener un tribunal de disciplina judicial, que es el que va a suplir al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Para qué? Para que vigilen a los jueces en la manera en que están impartiendo leyes, en la manera en que están impartiendo sentencias, la manera que están vigilando los intereses de los ciudadanos de carácter público. Y por otro lado, pues también viene
el freno al poder legislativo, porque el poder legislativo, al tener la máxima relevancia de estudiar proyectos de ley o de iniciativas de ley, no puede dejar al ciudadano con leyes ambiguas, con leyes que tengan choque y confrontación con otras leyes, más aún con los tratados internacionales. Entonces, aquí es cuando la administración pública tiene que hacer valer lo que estamos hablando, esa jerarquía y ese orden normativo a través de tres poderes de la Unión. ¿Hasta aquí dudas, mi querido José? Todo bien, profesor. Entonces, en esta parte, ya vimos la semana, en la sesión anterior, que el Estado mexicano parte de movimientos políticos, que tiene una población que somos nosotros, que poseemos territorio, los 32 entidades federativas, más las extensiones territoriales a nivel internacional. Llámense aguas, mares, espacios aéreos, embajadas, consulados. Ya vimos que hay un gobierno. El gobierno está representado en tres poderes de la Unión: ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos, el poder ejecutivo lo encabezará a nivel federal el presidente de la República, a nivel estatal el gobernador y a nivel municipal el presidente municipal. El poder legislativo tiene un sistema de dos cámaras: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero específicamente en los congresos locales, que son las entidades federativas que hacen al país, solamente habrá congresos locales en donde se deposita ese poder en los diputados. No hay senadurías estatales, cuidado ahí. Ahora, el tercer poder, tenemos al Poder Judicial, que tiene competencia a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, pero a nivel municipal específicamente jueces de paz, jueces conciliadores. ¿Sí? O sea, justicia 100% local. Está integrado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada actualmente, ya con la reforma, ahí está la relevancia de la reforma, va a pasar de 15 a 11 ministros. ¿Sí? Ya no tiene que haber tantos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que esos ministros ahora van a ser elegidos vía voto popular. Jueces, magistrados también van a ser elegidos vía voto popular. Entonces, también integran el Poder Judicial, lo referí, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, juzgados federales, juzgados colegiados de circuito, que ven materia de amparo y justicia federal, y los juzgados de distrito, que son la primera instancia de alguna cuestión contenciosa o cuando se solicita la intervención de algún juez. ¿De acuerdo? Entonces, de la mano de la administración pública, el país tiene que ser fluctuante. El país tiene que rendir cuentas a sí mismo y a sus ciudadanos. Por eso ustedes como administradores tienen que estar en contacto siempre con las leyes, con los reglamentos. Si usted quisiera abrir un local, sea cual sea, o una empresa, tendrá que referirse a la ley de establecimientos mercantiles de su localidad, por ejemplo. Ajá. Tendrá que ver los recursos administrativos del Instituto de Verificación Administrativa. ¿Para qué? Para que no le clausuren. ¿Mm? Tendrán que atender a las cuestiones de la Ley General de Salud, si se tratase de licencias por cuestiones de alimentos y bebidas, y más si son bebidas alcohólicas. Si yo quisiera abrir una veterinaria o un consultorio médico, una clínica de consultorios médicos, ¿qué tengo que hacer? Checar la ley orgánica de la Ley General de Salud para ver cuáles son los estatutos primarios. Entonces, la administración y el derecho van junto con pegado. Y en esa cuestión ustedes tendrán que discriminar toda esa información que les llega para poder operar sus negocios. Nos guste o no, ahí sí nos guste o no. ¿Por qué? Porque incluso cuando ustedes estén a cargo de recursos humanos o lo que llamamos ahora capital humano, si hay alguna condición de algún despido, hay que justificarle a ese trabajador por qué lo estoy despidiendo. Si fue un trabajador que
cometió actos indebidos contra la probidez y la honradez del empleo, si robó dinero, si a lo mejor le faltó el respeto o alguna condición más grave a sus compañeros de trabajo o contra el patrón o sus familiares. Para ello está relacionada la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Materia de contratación, capacitación, selección de personal, la Ley Federal del Trabajo. Creación de sindicatos, Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, esta estructura social del país más la administración pública federal hacen que funcione de manera organizada y sistemática México. Ya será cuestión del ciudadano si se adhiere y se somete a las leyes mexicanas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde ustedes tendrán que ser analíticos para establecer que su licenciatura es muy polifacética, porque el administrador de repente hace la chamba del contador, del administrador financiero, del abogado, proyecta, planea. Yo creo que nada más les falta barrer los pisos, ¿no? Para que sea completa la chamba. Pero al final del día, tienen que aprender leyes, sí o sí. Tienen que saber dirigirse y aprender con quién dirigirse de acuerdo a las autoridades. Sobre todo, si yo deseo emprender, a quién me tengo que dirigir y bajo qué normas jurídicas estoy atendido ahí. ¿Sí, mi querido José? Entonces, cualquier duda o condición con el video explicativo, no duden en avisarme para que vayamos resolviendo. La tarea que les voy a dejar va a estar un poquito ya. Aquí es la única tarea con el grado de complejidad que les voy a dejar. ¿Vale? Y la semana entrante voy a tratar de sintetizar la última parte del curso para que nos aboquemos a proceso legislativo. O a ver, creo que todavía nos quedan unos minutos. ¿Qué es el proceso legislativo? Si usted no ha oído hablar de este término, el proceso legislativo es la forma en que se hacen las leyes en México. ¿Sí? Le refería yo con esta división de poderes que el primer canal para hacer un proceso legislativo es presentar la iniciativa de ley, el proyecto inicial. A lo mejor voy a hacer una nueva ley en materia de discriminación, por ejemplo, que ya la hay, ¿no? Bueno, yo, Ejecutivo Federal, Presidente de la República, te presento a ti, Congreso de la Unión, un proyecto en donde te voy a exponer mis motivos por qué quiero que esta ley la apliques, la publiques y la promulgues. Subsecuentemente, la Cámara Revisora, perdón, la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, se va a encargar de revisar ese proyecto de ley. Con lente de lupa tendría que hacerlo, ¿eh? ¿Para qué? Para que esté en apego a derechos humanos, para que sea constitucionalmente válida, porque recordemos que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, ni mucho menos violentarla, ¿eh? Ojo ahí. Entonces, una vez que es revisado por la Cámara de Origen, es decir, la Cámara de Diputados, pasará ese proyecto a ser estudiado por la Cámara de Senadores, en donde ellos también la van a discutir, la van a analizar, ¿de acuerdo? Si en este momento el poder legislativo encuentra algo que no concuerde, se desecha o se previene ese proyecto de ley y se regresa al Poder Ejecutivo Federal. Si sucede lo contrario y ambas cámaras están de acuerdo en que ese proyecto sí tiene las condiciones legales para fungir como ley, se regresa al Poder Ejecutivo Federal para que éste la promulgue y subsecuentemente la publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Vale? Pero ojo aquí, va a haber un proceso que se llama la vacatio legis, o sea, el periodo vacante de ley, en donde el ciudadano, una vez que ya está esa ley publicada, tendrá que informarse sobre de qué va a versar esa ley. Por eso entra en un proceso vacante. ¿Sí?
ese proceso en donde la ley ya está vigente, ya está publicada, ya está promulgada, pero no ha surtido sus efectos todavía. A lo mejor una ley la pueden promulgar y publicar hoy, 27 de abril, pero va a surtir efectos hasta el 27 de abril del año próximo. O sea, tenemos todavía un periodo de un año para que el ciudadano ya se haga la idea de que esa ley va a operar, como sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que fueron leyes que están sustituyendo a los códigos de procedimientos de las 32 entidades federativas. Entonces, en este periodo de vacatio legis, puede surtir ya sus efectos esa ley. Ahora, una vez que esa ley ya está promulgada, ya está publicada, bueno, podrá ser analizada a lo mejor por los tribunales federales o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque consideran que no es legal. Para eso existen las acciones de inconstitucionalidad o las controversias de constitucionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, muy a grosso modo, así es como opera el proceso legislativo. Voy a ver si les hago llegar un material muy sencillo para que lo lean sobre lo que es el proceso legislativo. Y ahí se den cuenta por qué también es importante que ustedes, ciudadanos en general y administradores de empresas, conozcan la manera en que las cámaras hacen las leyes. O sea, no es que el presidente se sacó de la manga una ley, órale, públicala. No, hay que hacer todo un análisis jurídico, sistemático, social, incluso hasta cultural. Porque hoy día el artículo cuarto constitucional, y eso lo vamos a ver la semana entrante, con los famosos DESCA, tuvo que hacer un análisis para poder reformar esos artículos del primero al 13º con respecto del derecho ecológico, del libre desarrollo de la personalidad, de lo que es el derecho a un ambiente sano, libre de violencia. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que precisar si yo me voy a quedar ambiguamente en lo que escucho en medios o leeré un poquito de lo que es los proyectos de ley. ¿De acuerdo? Esa es una de las funciones también del Poder Legislativo, hacer todo el proceso de ley para que nosotros tengamos un sistema jurídico vigente. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegamos al final, mi querido José. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profesor. A todos lados huyendo. Gracias. Entonces, pues aquí nos despedimos. Le deseo un excelente fin de semana. Ya ahí les haré llegar sus tareitas. Y bueno, le digo, estamos por entrar ya a la parte final. La próxima semana tenemos el examen. ¿De acuerdo? Pase bonito domingo.